Ari Messer, qué gusto volver a hablar contigo. Nos acordamos de cosas muy importantes tuyas aquí en México. Ahorita las retomamos, pero hoy aprovechamos porque se está viviendo un mundo muy diferente y tú estás en Barcelona. Entonces, yo quiero preguntarte, ¿qué haces en Barcelona hoy en día o qué hacías en Barcelona? Porque de Israel, bueno, de México te fuiste a Israel y de Israel a Barcelona. ¿A qué fuiste así? Brevemente, ¿a qué fuiste a Barcelona? Primero, Isaac, Shalom. La verdad que es un gusto volver a hablar contigo y platicar después de tanto tiempo y recordar lindos recuerdos de la maravillosa comunidad judía de México. Yo aquí en Barcelona, lo que estuve haciendo en los últimos 3 años es siendo el director del colegio judío, del colegio Atikva, y el director estratégico de la comunidad judía de Barcelona. Llegué aquí con el propósito de reconstruir un proyecto que estaba en una crisis importante para estos 3 años, un proyecto que se concluyó con mucho éxito ahora después de 3 años. Oye, Ari, antes de entrar en todo lo de la escuela y todo, es inevitable preguntarte cómo se vive hoy en Barcelona después del 7 de octubre en España. Sabemos que España es un lugar conflictivo hoy para el mundo judío, empezando desde altas esferas políticas, pero vemos Australia, vemos Francia. ¿Cómo se vive hoy en Barcelona? Porque seguramente más de uno está preocupado diciendo, ¿qué está sucediendo por allá, no? Bueno, mira, desde el 7 de octubre en Barcelona, en España en general, en Europa Occidental y como bien mencionaste, en otros países del occidente como Australia y el norte de Europa, vivimos una situación de crecimiento de antisemitismo imaginable, algo que los viejos de la comunidad no recuerdan. Algunos de ellos están hablando de épocas que les hacían sentir como en los años 30 del siglo pasado. Estamos hablando que todos los espacios públicos después del 7 de octubre estaban básicamente contaminados por manifestaciones pro-palestinas masivas. Los espacios universitarios, los campus, era un lugar que era casi imposible para un estudiante judío estar ahí presente sin ser señalado o sin ocultar su identidad. ¿O sí? Los medios de comunicación, y básicamente vivimos una época en la cual ser judío era algo que generaba de la forma más delicada mucha incomodidad, a punto de ocultar símbolos judíos, de no hablar hebreo en las calles, y tener todo tipo de medios de precaución para cuidarnos. Poco a poco se fue aliviando. Hoy en día ya casi no vemos manifestaciones, ya los informes son un poquito más equilibrados, sobre todo después ahora de la guerra de los 12 días con Irán, pero sin ninguna duda el antisemitismo que el judío europeo está viviendo es algo no visto desde la Segunda Guerra Mundial. Ari, ahí entra una cosa. Tú llegaste más o menos en 2022, o sea, ni te imaginabas, llegaste con una cosa y sucedió el 7 de octubre. Platícame, cuando tú llegas a Barcelona, ¿cómo que te encuentras en una comunidad? ¿Cómo era la comunidad de Barcelona? Recordemos que España ha sufrido un cambio a cuestión de los judíos de hace 500 años a retomar y decir, había judíos y hoy judíos y los retoma. ¿Cómo era Barcelona en el 22, principios del 23, más o menos, que es cuando debes haber llegado a tú para allá? Sí, mira, aquí en Barcelona hay una comunidad judía que su origen es una comunidad pequeña que existe casi 100 años. Su origen son inmigrantes bueno, en la segunda ola, inmigrantes de Marruecos que llegaron en los años 60 y 70 del siglo pasado. Antes hubo una ola de turcos, judíos que fueron los que fundaron esta comunidad. Una comunidad pequeña que tiene un centro comunitario y tiene un colegio. El colegio en su momento era un colegio bastante pequeño, con un porcentaje de alumnos no judíos bastante importante. Es una característica que suele pasar en comunidades judías pequeñas. No hay suficientes alumnos locales, entonces se abre el colegio
a otras poblaciones y básicamente era una comunidad que se estuvo manejando, estuvo saliendo adelante, haciendo cosas lindas por una parte, pero por otro lado luchando para sobrevivir. No había antisemitismo como después del 7 de octubre, era un tema hablado, era un tema conocido, pero sin ninguna duda no era un tema que se acercaba al volumen del 7 de octubre. Así nos encontramos Barcelona, cuando el proyecto nuestro era un proyecto de, por un lado, reconstruir el colegio en todos los aspectos, llevarlo a ser un colegio innovador y pionero que mira hacia el siglo XXI. Estamos hablando aquí del mercado europeo, entonces la educación aquí está enfocada hacia esa clase de competencias y tener un proyecto de reconstrucción de la comunidad e integración entre todas las partes. Así nos encontramos en Barcelona. Lo que pasó es que pasaron dos procesos muy interesantes y pasaron de forma paralela. Uno fue interno, una mejora muy importante de lo que es el colegio, sí, en lo que es en las áreas organizacionales, pedagógicos, de marketing, y sobre todo poner el colegio, una visión de ser el colegio innovador y pionero judeo-europeo número uno en Europa, que es el área donde yo más vengo, y el otro es la inmigración que empezó a llegar a Barcelona. Una ola de inmigración, eh, se puede decir que en términos locales, que modifica y remodifica la demografía de Barcelona de israelíes. Se están estimando que más de 6.000 israelíes inmigraron de Israel a Barcelona en los últimos 3 años, desde la reforma o la revolución judicial y después la guerra con Hamas, trajeron una población, también población de Ucrania, población de Rusia y también mucha población de América Latina, sobre todo de Venezuela, de Argentina y de países de Sudamérica. Estos dos procesos generaron una oportunidad de hacer crecer el colegio, darle una identidad judeo-sionista fuerte y estable bajo la visión que se estableció el colegio, y también nos dio la oportunidad de llevar al colegio to the next step, al próximo paso a nivel educativo. Oye, antes de que entremos a toda la parte de cómo cambias la educación judía a partir del 7 de octubre en todo esto, ¿qué quiere decir llevar a una escuela al next step? ¿Qué quiere decir hoy en día? Porque las escuelas van modificando, nos tocó aquí en México cuando estaba la Irish, todo era, ahora entra este nuevo programa, ahora entra esto. ¿Qué quiere decir llevar una escuela al siguiente nivel, cambiarle, aprovechar? ¿Qué es eso, Ari? Porque todos están muy metidos en eso, conducta, o sea, N cantidad de maestrías, doctorados, inteligencia artificial. Hoy, ¿qué es llevar una escuela? Primero, ahora que, como bien dijiste, que como estoy ya en mi segundo año en mi doctorado, siempre tengo la tendencia de hablar muy académico y eso es aburrido, así que voy a tratar de no aburrir. Perfecto. Dilo como Eh, nos gustaría a los papás saber por qué vamos a meter a la escuela, a nuestros hijos, a dónde vamos a meterlo. Digo, en mi Mira, caso, a los nietos ya casi, pero sí, mira, te voy a decir el final. El colegio nuestro está en un colegio con déficit importante de alumnos. Hoy en día yo termino el proyecto con una lista de espera importante, que no tenemos lugar para todos los alumnos que están aplicando, alumnos judíos, por lo cual el proyecto está teniendo también a una ampliación del colegio, la cual yo sigo acompañando. Entonces yo creo que ese es un resultado importante, un colegio lleno, vibrante y alegre. ¿Qué significa Next Step? Es muy simple. Nosotros estamos preparando a nuestros hijos a lo que se viene, no a lo que hubo. Ahora, dentro de ese ejemplo simple hay que preguntarse qué es lo que se viene, cómo se va a ver el mundo en el futuro cercano y a qué los queremos preparar. Entonces, por un lado, están las raíces y las bases de nuestra identidad judía, nuestro vínculo con Israel, nuestra conexión con nuestra historia, con nuestras raíces y con todas las comunidades judías del mundo. Pero por otro lado, nuestras pedagogías, nuestras formas de enseñar y nuestros enfoques tienen que cambiar de una forma dramática para prepararlos a lo que se viene. Este tema no es un tema nuevo, se habla mucho
y a los colegios les cuesta mucho hacer estos cambios por varias razones, no es simple hacer. Entonces nosotros decidimos, al ser un colegio bastante pequeño, que íbamos a jugarnos todas las cartas y ir hacia esa dirección de la educación innovadora y la implementación de la inteligencia artificial como un modelo pedagógico. ¿Qué significa? Significa que trajimos metodologías y pedagogías innovadoras como el PBL, el Project Based Learning, la enseñanza de habilidades de vida, si es el aumento en matemáticas, en inglés, que cada alumno desde tercero de primaria, por ejemplo, aprenda como parte de la currícula programación, colaboraciones con universidades, empezamos una colaboración con MIT de un curso de innovación y en el último tiempo empezamos lo que es la transición hacia la inteligencia artificial, que sin ninguna duda es hoy en día el tema que está dando vuelta todo el mundo y que nosotros sabemos que en la educación también va a llegar. ¿Cuál es la visión detrás de todo esto? La visión detrás de todo esto es cuando un alumno termina el ciclo escolar en un colegio judío comunitario, tenga en su ADN su historia, sus raíces, su compromiso hacia su comunidad, eso no es nuevo, y tenga también las habilidades de vida y también las habilidades académicas para, para poder competir en el mercado y para poder liderar. Bajo el ADN judío, que es lo que somos pioneros, que vamos a la vanguardia y no estamos en reacción. Y la verdad que fue un proceso muy emocionante a nivel educativo, a nivel pedagógico, con muchos éxitos, con muchos premios internacionales, con reconocimientos, pero sobre todo es ver cómo la curiosidad de los alumnos y de los maestros se está sincronizando hacia lo que se viene. Entonces yo creo que eso es lo que significa. Perfecto. Dentro de lo Oye, que acabo Ari, de decir hay, por supuesto, muchos detalles, pero bueno. ahorita voy a abordarte algunos de ellos, porque cada vez nos enseñas lo experto que eres en el tema y lo importante que es. Pero yo te voy a hacer una pregunta técnica sobre, ya que hablas de todo esto, de la educación, y es un dilema en escuelas, discusión en las casas y todo. Los niños, ¿a qué edad o desde qué edad tienen que llevar un celular, empezar a conocer la inteligencia artificial? Unos dicen que utilizar la inteligencia artificial es trampa, otros te dicen que utilizar la inteligencia artificial es una herramienta y lo que hay que aprender a usarla es eso. El otro día me dieron un ejemplo magnífico. El primer día que te enseñaron a usar un Excel, no era trampa para evitarte cuentas y números y sumas y todo eso. Era una herramienta que te facilitó. Que se te olvidó cómo hacer sumas, es otro boleto, ¿no? En ese sentido, pero aprendiste a usar el Excel. Muy bien. Hoy la inteligencia artificial es una herramienta, es un riesgo, hay que enseñársela a los niños, hay que permitirlo, es para secundaria, para kinder. ¿Cómo funciona? Y los aparatos eléctricos. Hoy los niños nacen con una tablet integrada o con un celular. Entonces, tú como director, ¿dónde lo permitías? ¿Cómo lo ves? ¿Algo moderno? ¿Cómo lo ves? A ver, voy a darte un ejemplo. Cuando nosotros éramos alumnos, entró el Internet Bueno, a cuando los yo era colegios. alumno todavía no entraba el internet, pero no, no Bueno, eso. cuando yo era alumno, recién había un curso de computadoras, esas gigantes de Ya sé. Macintosh, no me acuerdo, que tenían pantallas verdes, ¿te acuerdas? Que Y hacían un tú, la ruido. C2 o la y tú o la IC2, es alguna cosa así. Así Entonces, grandota, te sentabas, le aprendías, le apretabas, la aprendías, te ibas, regresabas después del colegio y 3 días después ya aparecía el triangulito para que le pongas go. así es, así es. Entonces, mira, ¿te acuerdas cómo era el diálogo público sobre este cambio del Internet? Igual como lo que acabas de mencionar, todo tipo de preocupaciones de ese estilo. Cuando entró el televisor a casas por primera vez hace muchos años atrás, ¿te acuerdas del diálogo? No O me en tocó, meter... pero a mí ya me tocó televisión. Ya. Tampoco estamos tan graves, o sea, tampoco, pero el diálogo fue también, si había que tener una, después se volvió, si hay que poner televisión o no en el cuarto de los niños, si hay una televisión, o sea, sí. Hoy le sacamos el Internet a un colegio un día, el colegio no funciona. Cualquier colegio en la Comunidad Judía de México o la mayoría de los colegios modernos en el mundo.
¿Qué te quiero decir con este ejemplo? Eso es un tema. El otro tema es el tema de los celulares. El tema de los celulares es un tema aparte, pero integrado. Yo, por ejemplo, en el colegio prohibí celulares. Prohibido en absoluto. Es decir, los celulares se depositaban en la mañana en secretaría y los veías al fin del día, al menos que tengan un uso específico en una clase. Los smartphones no es el equivalente a tecnología. Y el tema de los smartphones y cómo se manejan smartphones en un colegio o en un ámbito educativo es un tema por aparte que si quieres con mucho gusto me invitas otra vez y lo hablamos. Pero es Sí. ya un tema por sí. Eh, Ahora, la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no es una herramienta, la inteligencia artificial es una revolución. Y esta revolución ya está presente. Cualquier persona que está ahora oyendo esta entrevista y es abogado, ingeniero, arquitecto o hombre de O negocios, maestro. o maestro o empresario, de alguna otra forma ya está consumiendo inteligencia artificial y la inteligencia artificial está cambiando su modo de trabajar, está cambiando los modos de pensar y en el futuro va a cambiar hasta los modos de las relaciones humanas. No, en el Es decir, futuro acá estamos. yo creo que ya las cambia ahorita, pero bueno. Sí, está, ya está, y está cambiando muchos áreas. Entonces aquí yo creo que la pregunta si nos sumamos a esta revolución o no ya es irrelevante. Vas a tener que tomarla y todo. El chiste es en qué momento lo empiezas a practicar. Ahora, toma un ejemplo muy simple. En muchos colegios, como en universidades, tienes un ejemplo pequeño, la lucha por las tareas. ¿Sí? Van los alumnos a casa, seguro que en México también pasa, como en cualquier otro lugar del mundo, que reciben tareas y usan la inteligencia artificial. Hoy en día, aquellos que son muy expertos en la inteligencia artificial hasta pueden diseñar un coding, una aplicación de ellos que les diseñe cómo quieren las tareas. La quiero a un nivel 7, este es mi estilo. Para esta maestra, prepáramelo así. Hasta ese punto pueden llegar. En muchos de los colegios no sabemos cómo enfrentar esta situación. ¿Cómo hacemos si lo preparaste en ChatGPT, no hiciste las tareas, no aprendiste? Sufres de vagancia intelectual, que es un término académico. Sí. Y la respuesta es, en base a los ejemplos que te di antes, que la educación lamentablemente tiene, cuando entras en nuevas tecnologías, tienen tres dilemas. El primer dilema es un dilema moral y ético, que es correcto y es importante de cómo nos ubicamos ante esta tecnología a nivel ético, a nivel moral. ¿Cuál es el lugar del educador en esta clase de situaciones? Yo creo que le da más oportunidades que antes a volver a ser educador o educadora. El otro dilema es cómo lo implementamos, porque verdaderamente no tenemos el conocimiento o los modelos pedagógicos o académicos de cómo implementar una tecnología así. ¿Qué beneficio nos puede traer? Por ejemplo, el más claro de todos, la individuación de la educación. Estoy personalizando. Tú imagínate que si tienes 20 chavos en una clase, y están en diferentes niveles de matemáticas. Hoy en día, con la inteligencia artificial, cada uno puede recibir su clase con su tutor o su maestro de matemáticas, y el maestro humano de matemáticas, él es el que está tejiendo todo y dándole seguimiento. Son oportunidades magníficas. Y el otro es el rechazo. Es decir, es un cambio tan grande, tan poderoso, que va a cambiar las formas de enseñar, las formas de educar, que por supuesto nosotros como colegios o como sistemas educativos, universidades, le tenemos un rechazo. Entonces, todo esto nos trae a un dilema. Si nosotros, como estamos acostumbrados a ser el pueblo judío, vamos a la vanguardia y somos pioneros en esto, o vamos a estar en modo reacción. Yo lo que veo después de esos 3 años, que es mi misión, es traer estas metodologías que fuimos implementando con muchísimo éxito aquí en Barcelona. De hecho,
te mandé un video muy lindo de un proyecto que hicimos, que vinieron colegios de todo el mundo a ver lo que hacíamos y también vino Olamí, si no me equivoco, de México también mandó una delegación de alumnos. Pero yo veo y me apasiono por este doctorado y por la práctica que es en el Engine Room que estuve teniendo como director de colegios de 3 años, que es posible hacerlo y que trae muchos beneficios y que no quita en absoluto el rol del educador, a lo contrario, le da mucho más espacio de volver a ser educador o educadora. Oye, Ari, dijiste muchas cosas muy importantes, pero se me quedó algo muy valioso. Uno, no sé cuántas amenazas recibiste de alumnos y papás por haberles quitado los celulares a los hijos, ¿sí? No me los puedo imaginar. Déjame sorprenderte sobre eso. Sí, ¿Ok? Déjame sorprender sobre eso. Primero que las familias, por supuesto que como cualquier cambio hubo rechazos, pero después de muy poco tiempo, los papás y las mamás hicieron una coalición de apoyo absoluto a esto. Absoluto. Y después, increíble. poco a poco, también los alumnos, porque sabes, acá hay una startup muy importante que se llama la conexión humana. Es, es decir, vamos a los patios, a los recreos y estamos uno con el otro, Difícil hoy ¿sí? en día, difícil. ¿Te ¿Eh? acuerdas? O sea, ¿Sí? difícil. O sea, ¿qué es jugar fútbol? O sea, ya lo juegas en el... Jugar O sea, fútbol, socializarse, hablar, traer otros juegos, traer juegos de mesa, hacer deportes juntos, bailar juntos, trajimos patios activos. Es decir, hay formas de hacer todo esto de forma correcta. Lo otro es que al final de todo, los celulares, cuando tú los tienes en el bolsillo o los tienes en la mochila y también estás en clase y en teoría no los estás usando, los estudios enseñan de forma muy clara que tu atención, tu nivel de estrés está hacia el celular. Lo claro, vivimos todo el tiempo, lo vivimos en casa, lo vivimos todo el tiempo, estamos ahí. Y todos estos procesos emocionales y sociales y cognitivos que nuestros chavos están pasando tienen consecuencias importantes. Entonces, quitarle el celular de la rutina de los chavales o de los chavos es una movida muy asertiva que requiere una, una explicación y una enseñanza muy clara y una colaboración de todos los socios, de las familias, de los alumnos, de los maestros. Es la única forma de hacer cambios de forma correcta en un centro educativo, en un colegio. Recibir la increíble. coalición y la colaboración de todos, pero los resultados son magníficos. Las notas subieron, el nivel de pedagogía subió, la curiosidad y el interés subió, resolvió muchos problemas sociales, porque imagínate que no tienes el WhatsApp todo el tiempo presente para temas de bullying, para temas de acoso social, ¿sí? Para temas de imagen corporal, para temas alimentarios. Hay un stock de eso durante las horas escolares. Increíble. Entonces estás hablando de 8, 10 horas al día que los chavales o los chavos no están en ese ámbito. Y hay una confusión muy importante que vale la pena aclarar. Eso no significa que eres antitecnológico. No hay nada Justo te que iba a ver decir entre, eso. no hay nada que ver entre consumir horas de smartphone en TikTok y con tecnología. Nada que ver. O volver a checar mi perfil otra vez. No hay nada que ver entre eso y un desarrollo innovador tecnológico, sobre todo, seguro, no un desarrollo de la inteligencia artificial. Entonces, fue un proyecto que fue muy exitoso, tuvo dolores de inicio, pero si lo analizas, yo creo que cualquier persona que está oyendo esta entrevista puede decir, sí, tiene lógica y es lo correcto hacer. Oye, Ari, justo te iba a decir que eso no quiere decir que sí tienes tecnología, pero es utilizar la tecnología, los aparatos o los equipos, el hardware, para esta parte que es para esta parte educativa. Es donde la tienes, seguramente tienes computadoras, tablets, pantallas o diferentes cosas en los salones para que los alumnos los puedan utilizar y aprender con ellos, seguramente. Pero todo esto me lleva a algo más que tú lo que acabas de comentar, los valores.
¿Qué tan importante es ahora cómo se han cambiado los valores o cómo tienes que educar? Llevaste Tikkun Olam Makers, que lo hemos tenido aquí en México, gracias a Claudia Dorenbaum. Llevaste otras cosas. ¿Qué tan valioso, qué tan importante? Porque dices, ya se pueden convivir los niños. Antes no. El bullying por WhatsApp, la relación personal. ¿Qué es correcto, qué no es correcto? ¿Es correcto hacer tarea con inteligencia artificial? No. Hay nuevos valores, nuevas cosas que se van dando. ¿Cómo juega este papel en esta parte educativa, Ari? A ver, los valores, nosotros lo primero que hacemos es educar hacia valores. A valores de primero autoamarte, de autoevaluarte de forma positiva y tener un crecimiento cognitivo y social y académico sano y de una experiencia de vida en tu colegio. Después de ser parte de un grupo y saber convivir, saber trabajar en equipo, saber ser humilde, saber tener tolerancia y respetar al prójimo y al diferente, tener un pensamiento autocrítico y por supuesto después un compromiso hacia mi comunidad, mi pueblo, mis raíces, mi origen, ¿sí? Y lo que es el Aron Asfarim Yehudi. Y por supuesto a Israel. Entonces esas líneas no cambian, inculcamos esos valores. Y los valores, la mejor educación es a través del ejemplo personal. Y eso viene de la educación informal o no formal, de los NUOT. Entonces yo creo que aquí el modelo de implementación de la educación informal, esas metodologías dentro del colegio, como una persona que viene de las dos áreas, fue algo que tuvo mucho éxito en ese aspecto. Las tecnologías, la innovación, en este caso la inteligencia artificial, que al parecer va a ser una revolución que no vimos muchos años, nos ponen un desafío moral y ético de qué forma es correcto utilizar esto. Pero piensa que esta tecnología está inundando el mundo y alrededor de nuestros hijos, queramos o no queramos, y de nosotros. Entonces yo pregunto, ¿qué es mejor? ¿Enseñarles sobre esta tecnología? ¿Canalizar el uso de la tecnología hacia canales positivos? ¿O estar ahora en una situación de rechazo a la tecnología por diferentes razones? Por no saber cómo implementar modelos pedagógicos, por tener miedo de que tal vez yo como docente ya no tenga mi lugar asegurado, o sea, menos relevante, por temas presupuestarios o por otros, o ser parte de esta revolución y ir a la vanguardia y ser pionero. Esto yo no lo veo como una amenaza, lo veo como una tarea compleja, profesional e importante para hacer, pero también lo veo como una gran oportunidad. Justamente yo creo que la inteligencia artificial, si se usa de forma correcta y se implementa de forma correcta, le puede dar mucho más tiempo al docente a ser educador y menos ser un agente de transformación o de transición o enseñanza de temas pedagógicos o asignaturas que la inteligencia artificial poco a poco o rápido rápido lo va a hacer mejor y ya lo está haciendo mejor. Es un hecho. Si nosotros elegimos ese camino de rechazar esto, la diferencia entre la generación de alumnos y la generación de docentes va a crecer. Los alumnos no van a ver en el colegio una fuente de crecimiento para ellos, van a ir a buscar otras cosas. Y hay metodologías de cómo hacerlo, hay formas de cómo hacerlo, el mundo educativo se está moviendo en eso. Yo justo ahora viajo a finales de septiembre a un congreso en Corea del Sur sobre tecnologías de inteligencia artificial que se van a implementar en diferentes colegios. Hay estudios, sobre todo de la Universidad de Stanford, sobre un modelo pedagógico bastante innovador y positivo. Yo creo que es una oportunidad, Isaac, para los colegios judíos sobre todo. Está en nuestro ADN estar ahí en la vanguardia y atender esas tareas complejas. Nuestros chavos o chavales aquí van a tener la oportunidad de al salir de ser mejores. Te puedo decir que los alumnos del Colegio Atikva que en los últimos 3 años
El año pasado el Colegio Atico recibió en las competencias básicas, que son las competencias nacionales, las mejores notas en todo Cataluña. Los graduados del colegio fueron recibidos a los mejores colegios y a las mejores universidades en los últimos 3 años, a los mejores en Estados Unidos y en Europa, si lo queremos medir. Y sobre todo lo que hemos de ver es que hay un aprendizaje con alegría, con curiosidad, porque ese aprendizaje es un aprendizaje en el cual el alumno se transforma a ser un participante que lidera su propio aprendizaje. Y es un proceso muy interesante el que pasamos, hay mucho lo que aprender, hay mucho lo que desarrollar y a mí me apasiona. Oye, Ari, por ahí me dijeron que en China ya hay curso de inteligencia artificial para los niños en kinder. Les enseñan a escribir, a hablar. Digo que no está fácil, está en chino ahora sí escribir todo eso, ¿sí? Pero les enseñan inteligencia artificial también desde el kinder. Pero además, Ari, esto me lleva, hablamos de implementar o no la inteligencia artificial, lo cual no hay duda, se tiene que meter en todo esto. Pero nos lleva a otra parte que es la información que genera la inteligencia artificial, los valores que se mueven ahí, como eso. Alguien me dijo, y el otro día lo estábamos comentando, se me ocurrió decir que el pueblo judío llevamos, o por lo menos la gente más religiosa, lleva una ventaja sobre los otros en cuestión de la inteligencia artificial, porque se la han vivido preguntando. Se sientan con alguien, lo cuestionan, le saben hacer la pregunta, buscan cuál es la pregunta correcta, la respuesta, y ya que te la responde, le vuelves a preguntar y decirle, no, no, lo tuyo no está correcto, a ver, contéstame. Y es algo que se implementa y es como juegas con la inteligencia artificial hoy en día. ¿Qué tan correcto estamos con eso? ¿Qué tan importante es entender profesionalmente cómo usar la inteligencia artificial, qué tenerlo y qué tiene que implementar una escuela, unos papás? Porque ese es tu rol de lo que estás haciendo hoy en día. Montar eso para que una escuela funcione y lo pueda utilizar y aprovechar lo máximo posible, ¿no? A ver, en China en general, si tú analizas China, ellos están siempre, no tienen tanto esos diálogos éticos, morales y filosóficos. Yo no lo creo que es para bien y van corriendo con las tecnologías hacia adelante. Vamos a ver los resultados de aquí a unos años de implementar inteligencia artificial en las edades preescolares. Pero podríamos decir que el tema de las metodologías y cómo hacer todo esto es un tema complejo. Es decir, hay muchas formas y hay muchas estrategias y hay modelos pedagógicos. Hay también preocupaciones que las compartimos todos, ¿sí? Cómo esto va a afectar a nuestros hijos, cómo va a afectar el futuro. Pero es un poquito volver atrás a cómo nos sentíamos cuando entró la revolución del Internet, hace muchos años, cómo nos sentíamos cuando entraron los televisores a las casas por primera vez. Eh, Esto ya está pasando. Entonces nosotros ahora podemos ver en esto, por un lado, una gran oportunidad, entender que necesitamos un conocimiento importante y nos da una oportunidad de ser pioneros. Imagínate los colegios judíos de la comunidad judía de México ya implementados de alguna u otra forma elementos de inteligencia artificial. Qué gran novedad y noticia podría ser para toda la sociedad mexicana. Porque mira, la inteligencia artificial también es un motor para achicar diferencias socioeconómicas entre pobreza y Claro. riqueza. Importante. Y en México es un tema absolutamente necesario. Y no nada más ahí. Eh, y los valores es algo que nosotros lo estamos trabajando durante toda nuestra historia, también en las revoluciones tecnológicas anteriores. Sí hay una crítica hacia los colegios, que la inteligencia artificial, sin ninguna duda, los está haciendo más y más visibles. Los colegios, en la forma que enseñan ya hace muchos años, desde la revolución industrial sobre todo, son menos y menos relevantes en varios aspectos. Uno, son menos relevantes para preparar a nuestros chavos hacia el futuro, es decir, cuando salgan al mercado laboral, y no estoy hablando ahora nada más de inteligencia artificial, sino de las pedagogías y del pensamiento innovador. Son menos relevantes porque generan menos curiosidad y alegría de aprendizaje en los alumnos,
son menos relevantes porque generan más frustración con los docentes, que es una población magnífica y maravillosa, de gente dedicada a la educación, del amor por la educación, de pasión por la educación, que a veces no están en la estructura correcta ni con las herramientas correctas para poder tener ese bonding, ese vínculo con alumnos como ellos quisieran tener. Y tú sabes, en ese aspecto es un poquito back to basics, Claro. es decir, volver a la educación como era hace muchos años atrás, o en muchos aspectos tomar elementos de la educación no formal que funcionan fantásticamente bien combinados en un colegio. Entonces yo no creo que aquí el diálogo es un diálogo de valores. El diálogo de valores lo tenemos constantemente, lo tenemos que medir y evaluar constantemente. Oye, Ari, y en todo eso entra también una nueva cosa, lo que estás diciendo, medirlo, regresar, la parte judía, que es importante, que no es lo mismo en cada lugar. Por ejemplo, en Barcelona, ¿qué tanto cambió estos 3 años? Digo, empezando con que nos tocó la inteligencia artificial que surge, que ya existía, pero surgió como algo público con ChatGPT, con OpenAI. Dos, una guerra en Ucrania que te trajo a muchas nuevas personas con otra visión del judaísmo diferente a lo que se vivía en Barcelona probablemente. Una guerra el 7 de octubre, otra guerra más adelante. ¿Cómo explicar todo esto, el judaísmo, hacia dónde tiene que ser la educación judía en Barcelona y en el mundo? Porque ha cambiado radicalmente en muchos sentidos, incluyendo la relación con Israel, todo eso. ¿Cómo la ves tú y cómo se tendrá que implementar para Mira, luchar más, yo perdón, creo, te agrego algo, para luchar ahora contra un antisemitismo creciente o una preparación diferente, porque antes no nos preocupábamos por llegar a una universidad y tener que defender a Israel o a los judíos o separarlos o vivirlos o entender o explicarle a la gente, no somos lo mismo, sí somos lo mismo. O sea, se ha vuelto. Entonces, son varias preguntas, pero a ver, ¿qué hay que hacer bueno, en la aquí educación? a ver, son varias preguntas que están, que vienen a atender varios temas, pero vamos a tratar de dar algunas respuestas breves o algunas direcciones hacia estas preguntas. Mira, yo tengo un alumno que es religioso y él quería hacer clases de Gemara, que la Gemara está en la base del diálogo o el debate judío, ¿sí? Y también, por cierto, hay muchos estudios interesantes sobre qué habilidades desarrolla la Gemara. Pero él me dijo, Ari, cuando yo vengo a hablar de la Gemara con alumnos que vienen de Israel o que vienen de Ucrania o hasta aquellos que vinieron de América Latina en un colegio judío internacional, que es lo que se transformó a ser el colegio en Barcelona, no hay interés. Dice, yo tengo interés, yo vengo de aquí, de la comunidad hace muchos años, entiendo lo lindo que puede ser la Gemara, ¿sí? Lo sabio que puede ser la Gemara, pero no logro tener compañeros que quieran compartir conmigo esos momentos. Este alumno levantó un proyecto dentro del sistema PBL que pusimos con inteligencia artificial y armó un modelo de inteligencia artificial para el aprendizaje de Gemara. Está bien. Y lo lanzamos como dentro de la semana, hay una hora a la semana que son clases de alumnos para alumnos sobre temas de interés con preinscripción. Y él lanzó el tema de la inteligencia artificial y aprendizaje de la Gemara. Fue un éxito fenomenal. Tú de repente ves ahí alumnos y alumnas judíos de Israel, de Ucrania, de Argentina, de España, de Barcelona, de diferentes países en Europa, aprendiendo juntos Gemara porque decidieron hacerlo, no en un contexto necesariamente judío religioso, sino en un contexto de un Beit Midrash, y todo a través de un modelo de inteligencia artificial. Es decir, mira cómo estas metodologías de aprendizaje, estas pedagogías pueden generar un acercamiento a nuestros orígenes y a quienes somos. Entonces yo creo que ahí está la respuesta a la pregunta que hiciste. Otra vez es ver en eso las oportunidades y también poder inculcar valores y conocimientos.
Las otras dos preguntas ya fueron tantas que me las olvidé. No sé si No te me quieres preocupes. Una recordar. era esa parte del estudio de los valores del judaísmo y la segunda, cómo explicar hoy en este ambiente qué tenemos que preparar diferente a los jóvenes, ahora sí, desde chicos a grandes, después de un contexto como lo que pasó el 7 de octubre, de lo que pasó con Irán, de lo que sucede A con ver, los ataques vamos, antisemitas. hablemos de antisemitismo de la forma más directa y más clara, correcta. Primero, que está más que claro que nuestros hijos y hijas están expuestos a lo que está pasando en el mundo y qué bien que están expuestos, si es a través de sus smartphones, si es a través de sus compañeros, de los viajes que están haciendo por todo el mundo y son parte de una generación global conectada a nivel global. Si no me equivoco, más del 60% de la población humana hoy ya está conectada al Internet. Entonces, nuestros hijos reciben cantidades de información y contenidos y producen contenidos de forma individual o en grupos virtuales, comunidades virtuales, a su gusto. Otro dato que sabemos decir es que nosotros como papás y mamás tenemos muy poco conocimiento de qué están haciendo cuando navegan. Y es una verdad, no sabemos cuando están cerrados en la habitación con la puerta cerrada, cuando están con sus smartphones, no verdaderamente tenemos el tiempo o hasta las herramientas de dedicarnos a eso. Y si estamos dedicándonos a eso, sobre todo son con herramientas de vigilancia y monitoreo, que no necesariamente traen el resultado que estamos esperando. Entonces, si nosotros queremos preparar a nuestros hijos a la realidad que se les va a venir, siendo orgullosos de ser judíos, de estar vinculados a Israel, con las críticas internas y el diálogo interno que podemos tener, no podemos ignorar al mundo donde van a salir, en las universidades, en otros colegios, mudándose a otros países y etcétera. ¿Cómo hacer eso de una forma equilibrada y responsable? Pero digamos que la metodología educativa más importante de todas que le puedo recomendar a las familias, a los papás y las mamás, es compartir tiempo virtual con nuestros hijos. Voy a repetirlo en voz alta, compartir tiempo virtual con nuestros hijos. O sea, compartir O tiempo sea, virtual. te lo voy a decir de una forma más ejemplos. Si a mi hijo le gusta mucho jugar Minecraft, ¿sí? Entonces, yo puedo dedicar un tiempo para jugar con el Minecraft y tener con él después un idioma sobre algo de interés de él, en un mundo que él está viviendo que yo no. Poder Perfecto. hablar de temas que son muy problemáticos, el consumo de la pornografía. Hoy en día los estudios están mostrando que ya a los 9, 8 años hay un exceso importante hacia esos materiales, a la violencia, al darknet, ¿sí? Y a todo tipo de temas. Es decir, en vez de estar, ¿qué es lo que estás mirando? Dame qué es lo que estás haciendo, mostrame tus chats, mostrame tu historial, o tengo aplicaciones de control, o no en vez, también agregarle a eso, compartir tiempo virtual con mi hijo o con nuestros hijos. Eso nos da la oportunidad de entrar en su mundo, nos da la oportunidad de entender su idioma y también nos da la oportunidad de entender que nosotros somos una generación que nació con una generación no conectada a todo lo que es este mundo virtual, que hoy en día es un mundo completo. Y hay muchos temas ahí. ¿Qué clase de involucramiento tenemos en los chats de nuestros hijos? ¿Qué oportunidades educativas tenemos ahí? Compartir tiempo virtual, entrar en su mundo virtual, y es algo que requiere dedicación, requiere tiempo, pero los estudios recientes demuestran que familias que van más y más hacia esa estrategia de comunicación con sus hijos generan acercamiento, generan oportunidades de poder platicar sobre temas que son más complejos, que en el día a día no hay oportunidades, y que los mismos hijos entienden que mi papá y mi mamá, o mi mamá y mi mamá, o mi papá y mi papá, si hay todo tipo de familias, entienden en qué mundo estoy viviendo y se van acercando más y más las generaciones. Por cierto, la educación innovadora y en eso la inteligencia artificial, en muchos aspectos tiene las mismas características.
de en vez de alejarnos de esto, de tenerle el miedo a esto, de ver cómo vamos integrándolo y acercándolo. Ya lo dijiste mucho, pero para ir cerrando la entrevista y todo, porque es a lo que te estás dedicando. Ya después hablaremos de la Comunidad de Barcelona, de otros temas y más a profundidad de cada uno de estos temas. ¿Qué le dirías hoy a una escuela judía o no judía en México, en Latinoamérica, en Europa? Son diferentes. ¿Qué le dirías? ¿Cómo tienen que prepararse hoy? ¿Qué tienen que hacer? Porque hoy tienes que apoyarte en asesores externos como tú para hacerlo correctamente. Ya no puedes tener todo ahí. ¿Cómo lo Primero haces? yo, mira, primero yo creo que es un tema de visión y toma de decisiones, de vamos hacia allá, uno porque es inevitable y dos porque queremos estar allá. Es decir, tenemos una visión, el camino o las formas o las metodologías o las pedagogías de cómo hacer esto es un tema que, bueno, es muy profesional, está en desarrollo constante y sin duda hay que apoyarse en gente que es su profesión, sí, que sabe lo que está haciendo. Yo tuve la oportunidad muy linda de estar, yo siempre digo, en el engine room, de ser lo que es ser director de colegio en un colegio y por otro lado de tener esa experiencia académica y también usar los últimos 3 años como un campo de experimento en muchos aspectos, como un laboratorio de experimento de estas metodologías innovadoras y ver primeros resultados. Y puedo decir que entiendo el miedo, entiendo el temor, entiendo las dudas, pero aquí, haciéndolo correctamente bien, hay muchas oportunidades para nuestros hijos. Magnífico, Ari. Pues vamos a, oye, yo te quiero invitar, esto es un tema que aborda muchas cosas, está todo esto, a que colabores con nosotros, a que nos vayas pasando estos tips, consejos. O sea, hablamos poquito, pero hay muchos, desde dejar el celular, el no tenerle miedo a que el celular, no es el no confundir que el celular es la tecnología, sino hay mucho más atrás de eso y cómo abordarlo para que estés colaborando con nosotros en Diario Judío. No sé qué opinas, qué te parece y qué podemos hacer y cómo podemos hacer llegar esto mensaje, no nada más de las escuelas, como tú lo dijiste, es importante los alumnos y los papás, que hoy en día ya no pueden desconectarse totalmente, como en muchas épocas que agarrabas, mandabas a tus hijos a la escuela y es su responsabilidad. A mí que me lo regresen educado y ya cuando llegue a mi casa ya lo echamos a perder. Era responsable. ¿Qué dirías tú? Yo con mucho gusto lo que puedo colaborar. Hay muchas ideas y muchas formas de hoy en día de transmitir esta información, de enseñar y cuenta conmigo. Tú sabes que para mí la comunidad judía de México es como un segundo hogar, siempre me siento en casa y por supuesto que extraño mucho venir a visitarlos. Te agradezco mucho, Isaac. Toda Rabá. Pues, Ari, muchísimas gracias. Seguimos en contacto, creo que fue muy ilustrador, muy esto. Esperemos que las cosas en Barcelona sigan floreciendo hacia adelante y con una comunidad cada vez más bollante y que está recuperando algo que hace muchos siglos, años, era esa zona de España y esperemos que lo tome, siga y siga creciendo en gran plan y en gran forma, ¿no? Amén y amén. Muchas gracias. Toda, toda.